Ustedes conocerán dónde están. Para los que no nos conozcan, esta es la sede del Colegio Oficial de Docentes de la Comunidad de Madrid. Somos todavía, por supuesto, el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía, Letras y Ciencias, pero hemos considerado que el nombre de Colegio Oficial de Docentes identificaba un poco mejor lo que hacíamos y para lo que habíamos sido creados y las actividades que realizábamos, y lo hemos puesto así como un segundo nombre, ¿no? Como hace un poco la Roja con la marca España y todo este tipo de cosas que están tan de moda. Bueno, yo estoy aquí para presentar brevemente a las personas que van a intervenir en la mesa. Lo primero, dar la bienvenida a Ana Roa, porque esta es su casa. Ella es colegiada desde hace mucho tiempo, es una de las personas más activas de la sección de pedagogía del colegio y hemos tenido el honor de contar con la presentación de algunos de sus últimos libros. Voy a hacer una breve semblanza de quién es Ana Roa, ¿no? Es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y especialista en coaching educativo. Además de todo, ha liderado equipos, es escritora y consultora familiar, experta en análisis tradicional, es autora de libros Educación Talla Única, que presentó aquí hace 2 años, quizá, Ana. Sí, como a finales de 2017, eso es. Tiene otro libro que se titula El yo infantil y sus circunstancias, editado por Pasión por los libros, y Vive la vida, también por Pasión por los libros. Es especialista en TDAH, en el síndrome de déficit de atención e hiperactividad, pero también ha creado numerosos materiales terapéuticos de otros apartados, ¿no? En tema de educación emocional, en tema de lo que vamos a hablar esta tarde, que es el tema de los alumnos con necesidades educativas especiales, ¿no? Desde el año 2000 pone en la contraportada de esta publicación que presenta hoy, publica numerosos artículos y trabajos en revistas divulgativas, algunas como la nuestra, la del Colegio Oficial de Docentes, en editoriales, en portales educativos. Ella es muy activa, como sabéis, en redes sociales y en todos los recursos de internet, y colabora con asociaciones y fundaciones del mundo de la educación. Otra de las personas que están en este libro, que son autoras de este libro, es Cristóbal Calderón Machuca, también es colegiado, es también habitual en esta casa, muy querido en esta casa, es licenciado en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid, maestro, yo sé que tú presumes de la palabra, ¿verdad?, de la definición, maestro en especialidad de orientación escolar y profesional y posteriormente en educación especial. También me explica aquí en la contraportada del libro que se especializó en el año 1983, Cristóbal, en informática educativa por la Universidad Central de Barcelona. Muchas otras cosas, ponente, conferenciante como Ana, ejerce desde 2007 como orientador educativo en el EOEP y el Departamento de Orientación del IES, del Instituto de Enseñanza Secundaria de la Red Pública de Institutos de la Red Pública de la Comunidad de Madrid. Está especializado actualmente en neuropsicología de la educación y tiene un destino definitivo en el IES Manuel de Falla de Coslada, es casi, ¿verdad? Como jefe de departamento de orientación. O sea, tenemos aquí dos pedagogos, yo diría que casi 3, ¿verdad, María Antonia? María Antonia Casanova, yo la conozco desde hace muchos años como inspectora de educación, reconocida ponente en numerosos foros, autora. Yo tengo aquí un resumen, pero se quedará corto. María Antonia, profesora en la Universidad Camilo José Cela y en el Centro Universitario Villanueva de la Complutense, directora de formación del Instituto Superior de Promoción Educativa de Madrid. Y explico que a lo largo de su carrera ha tenido cargos en la Administración Educativa, por supuesto, como subdirectora general de Educación Especial y Atención a la Diversidad en el Ministerio de Educación. Colabora con diferentes universidades, es también autora. Yo tengo mucha referencia a ella cuando escribo mis reportajes en el tema de la educación inclusiva. Yo pienso que, aparte de todo lo que puedo decir yo aquí ahora, ella es una de las personas que más ha defendido el modelo de educación inclusiva en este país y creo que es una de las trayectorias profesionales que más habría que destacar, bibliográficamente hablando. Dirige la colección Aula Abierta de la editorial La Muralla y entre sus publicaciones pueden destacarse La sociometría en el aula, Manual de Evaluación Educativa, Evaluación y calidad de centros educativos, Diseño curricular e innovación educativa, La evaluación de las competencias, otro libro muy importante, Pedagogía y didáctica en la lingüística española de los siglos XVI y XVII y Educación inclusiva en las aulas y educación actual, retos y propuestas, que creo que es el último libro. Dicho
Dicho esto, yo os voy a dar mucho tiempo, vamos, el tiempo que necesitéis para luego si queréis abrimos un debate con alguna pregunta posterior y demás, pero yo, la vida está llena de casualidades y yo me he encontrado esta misma tarde con una noticia que me ha enviado Santiago Castillo Arredondo, conocido de vosotros. Ahora mismo es profesor emérito por la universidad a distancia y me ha enviado un correo de una noticia del Mundo que no voy a leer entera, no os asustéis, pero que dice así: una niña superdotada de 12, es de hoy, una niña superdotada de 12 años pide saltarse la escuela para estudiar medicina. Con tan solo 12 años ha aprobado un curso preuniversitario de medicina, pero no puede acceder a la universidad, no estamos hablando de España, porque no ha terminado la escuela primaria. Se llama Maite Pazmiño y con esta edad que decimos, con 12 años, no solo sabe a qué quiere dedicarse, sino que ha aprobado ya un curso preuniversitario de medicina. Y continúa el artículo. Sin embargo, su sueño podría haberse truncado si le continúan negando su ingreso en la universidad, ya que no ha terminado la escuela primaria. Esta pequeña superdotada no se ha quedado de manos cruzadas, y está tratando de que el Ministerio de Educación le permita ingresar en la facultad. Hizo el curso en la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil. Yo os dejo ahí el mensaje, porque no es España, pero bueno, quizá encontremos alguna similitud, si no esos obstáculos, sí quizá algunos otros, ¿verdad, María Antonia?, en el tema de los niños superdotados. Bienvenidos, gracias por estar aquí y adelante. ¿Me escucháis bien? Bueno, somos poquitos, o sea que tampoco hace falta. Bueno, sí, no, si queréis acercaros lo que queráis, como estéis cómodos. Si estáis bien ahí, pues no hay ningún problema. Mirad, vamos a ver, cuento aquí, ya nos ha presentado Aurora, cuento aquí con dos grandes profesionales a mi lado. La noticia que has dado, Aurora, a María Antonia le va como anillo al dedo, porque ella tiene, bueno, tiene una gran vida literaria y profesional en toda Latinoamérica, con lo cual luego, si quieres, hacemos un inciso y lo comentamos. A ver, el libro de altas capacidades educando para el éxito. Vamos a ver, esto ha sido un gran reto para nosotros. Es el primer libro que comparto con mi compañero Cristóbal, y la verdad es que cuando hablamos de altas capacidades en este país creo que todavía falta mucho para realmente entenderlas como tal. Voy a hablar ahora a nivel personal. Para mí fue un reto porque era un tema que yo trabajo muchísimo con dificultades de aprendizaje. Tengo allí compañeras que os lo pueden atestiguar, pero con dificultades de aprendizaje, pero es que están las altas capacidades en el otro lado y casi a veces nos pensamos que las altas capacidades no hay que tratarlas porque no hay necesidades y porque saben todo y porque son perfectamente homogéneas a nivel físico, mental, intelectivo y son grandes prodigios, etcétera, etcétera. Entonces, pasando un poco, veréis, el tema de las diapositivas, aquí está el prólogo de María Antonia. No sé si lo ves, María Antonia, o lo ves lo ves aquí. Mirad, hay una frase dentro de este entresacado del prólogo que ha hecho María Antonia. La sociedad no concibe que refiriéndose al chico o a la chica de altas capacidades, pueda necesitar apoyos particulares, dado que con sus posibilidades naturales podrá salir adelante sin la ayuda de nada ni de nadie. Se supone que se bastan y se sobran para superar cualquier situación. Vamos a ver, aquí habría mucho que decir. Habría mucho que decir porque realmente, lo que os comentaba, estamos en mitos, estamos en creencias que a veces no son las más adecuadas para de alguna manera ahondar en chicos o en chicas con altas capacidades. Y yo aquí sí que pediría, por llevar un poco esta presentación, pediría un poco la opinión de mis compañeros y lanzo la pregunta, aunque luego tendremos un turno para debatir, lanzo la pregunta a María Antonia y a Cristóbal para que me cuenten. Así un poco en plan, me voy a convertir en periodista. ¿Vosotros creéis que los chicos de altas capacidades o las chicas de altas capacidades alcanzan el rendimiento adecuado a nivel académico? Es una pregunta muy genérica, pero para ir aterrizando un poco. Pues, desgraciadamente,
Cuando comenzamos con el programa de apoyo extracurricular en la Comunidad de Madrid, ahora hace justamente 20 años, este año cumple los 20 de funcionamiento, a los chavales los detectábamos por el llamado fracaso escolar, entre comillas, es decir, justamente Lo contrario. lo contrario, es decir, un chaval que de pequeño va estupendamente, que es listísimo, que toda la familia encantada con él, resulta que cuando llega a un momento de su escolaridad empieza a suspender en todo y uno dice, bueno, ¿qué pasa, no? Es muy claro que se aburre, es obvio, o sea, no le interesa nada lo que le cuentan en la escuela. Y entonces, igual te le cuelgan la etiqueta de TDAH, porque claro, es que, o sea, no puede estar un niño con la potencia que tienen a los 10, a los 12 años, a los 14, que va a ser un niño sentado 5 horas aburriéndose. Pues una de dos, o se mueve, y entonces es hiperactivo, o se dedica a sus cosas y se descuelga absolutamente de lo que son los aprendizajes escolares, con lo cual suspende. Iba a decir una cosa más, eso a lo mejor es lo menos grave. Es decir, lo más grave es que hay intentos de suicidio, es que hay de todo. Es decir, es que el problema de los niños con alta capacidad no es tanto que no aprendan, porque pueden aprender en la décima parte o en la centésima parte que aprendemos nosotros, pero sí tienen problemas emocionales y afectivos, porque los niños de su edad no tienen sus mismos intereses. O sea, esa disincronía de edad mental con edad cronológica les plantea problemas, claro, pero les plantea problemas afectivos y emocionales. Y cuando uno no tiene una personalidad equilibrada y no está emocionalmente bien, pues la verdad es que se desequilibra absolutamente todo. Alternativas, sí, alternativas se han dado. Es decir, el problema que hemos tenido también durante muchos años es que legalmente en España no existían. Es decir, no aparecían en ninguna parte. Es decir, hasta el decreto del año 1995, que apareció en el 96, no aparecen los niños entonces llamados con sobredotación intelectual, con lo cual desde la administración no se podía hacer nada, porque no existían los niños superdotados. Entonces, ahí había un problema que bueno, la verdad es que sí hay suerte que la Comunidad de Madrid, en cuanto aparecieron los niños superdotados en el boletín, se puso a trabajar con una investigación y inmediatamente, o sea, se hizo una investigación, se hizo un rastreo en el 5% de las escuelas de toda la comunidad, y cuando aparecieron ahí esos 100 y pico de niños, se dijo, bueno, ¿y ahora qué? Claro, porque si hemos hecho la investigación ahora hay que hacer algo, ¿no? Entonces empezó con el programa este de enriquecimiento extracurricular, justamente, pues además en cuanto Madrid asumió las competencias. En 1999-2000, ahí justamente empezó a funcionar el programa de enriquecimiento. Pero bueno, dejo que te pregunte, Sí. que te conteste Cristóbal. Luego seguimos. Bueno, yo añadiría, porque lo ha definido muy bien María Antonia, la problemática general, yo lo que añadiría, voy a contar una anécdota curiosa. Hace como unos 24 años estaba yo trabajando como profesor de pedagogía terapéutica y teníamos un superdotado de aquellos primeros que supongo que se valorarían. Y curiosamente la propuesta que se hizo es que para qué quería propuesta si iba perfectamente, no había ningún problema, ¿no? El tema es que luego salían problemas porque no se ajustaba la norma, porque había problemas de comportamiento con respecto a los objetivos y los contenidos. Y lo más curioso de todo es que cuando yo propuse que podíamos hacer un trabajo a nivel de pedagogía terapéutica, se me preguntó qué hacía el PT trabajando con un superdotado. Eso era para hándicap, no para altas capacidades. De entonces ahora ha llovido mucho, pero curiosamente ahora, después de tantos años y después de haber pasado por evaluar al superdotado, yo he sido orientador en los equipos de orientación, sabéis que nosotros somos los que evaluamos a los supuestos alumnos de superdotación que se nos demandan desde los centros educativos, desde la familia. Lo que me encuentro es que estamos casi en el mismo sitio, aunque con situaciones diferentes. Ahora ya no se pregunta quiénes se pueden trabajar con él, sino que lo que se hace es simple y llanamente plantear que quizás no sean tan inteligentes cuando no tienen los rendimientos que se espera de ellos. Es decir, se ha avanzado solo en los aspectos a lo mejor de valorar recursos o de tener medios, pero seguimos siendo deficitarios en la formación del profesorado y en no superar los tabús que se tienen sobre la sobredotación.
Quizá hay un problema importante con el tema de cómo se llega a lo que es el concepto de sobredotación desde el punto de vista administrativo. Porque nos hemos ido al modelo de cociente intelectual y no hemos valorado otros muchos aspectos. Ya no voy a decir el aspecto que también señalaba María Antonia, ¿no?, sobre el tema del cociente emocional, que eso también es importante. Aunque sea así, a grosso modo, un cociente intelectual de 142 con un cociente emocional de 85, los resultados ya no dan tanta inteligencia, ¿no? Quizá hay un problema también de base en el modelo que elegimos, porque si nos basamos solo en el cociente intelectual y no nos basamos en lo que es una evaluación más referida al contexto, quizás a lo mejor lo que estamos haciendo es sesgando la valoración. Pero aún así, el problema fundamental es que sigue existiendo el mismo tabú que hace 30 años. Hay un grupo de superdotados de altas capacidades que responden al modelo tradicional de que son alumnos muy competentes en todos los aspectos, son alumnos que van bien, son alumnos que tienen un alto nivel de competencia académica, alumnos que tienen un buen comportamiento adecuado y un nivel de madurez, pero casualmente es de los menos, del grupo que menos hay en los centros, porque lo que hay más en los centros son superdotados que, como ya dice María Antonia, vienen de rebote, vienen por comportamientos disruptivos a partir de ese comportamiento se hace la demanda y luego descubrimos que son superdotados. Vienen por TDAH, vienen por un montón de cosas, cuando lo que se descubre es que el trasfondo es quizá la falta de adecuación que se ha tenido a nivel de competencia educativa y a nivel del profesorado con las respuestas educativas que se debían haber tenido con ellos. Y curiosamente, después de tanto tiempo, casi seguimos en el mismo sitio. Te voy a cortar aquí, Cristóbal, porque me viene fenomenal para seguir avanzando con la siguiente diapositiva, que ahí la tenéis, y enlaza mucho con el... Espérate, ¿me escucháis, verdad? Sí. Enlaza mucho con el mensaje que Cristóbal y María Antonia están dando. Muy curiosa, si evidentemente es metafórica, pero si fuéramos a cualquier parte y nos encontráramos con un grupo de niños y de niñas, y nos preguntaríamos quiénes de estos niños o niñas son de altas capacidades. Habría que buscar realmente. ¿Por qué? Porque muchas veces nos basamos en clichés, nos basamos pues en estereotipos, y hay veces que como cuando lo veáis luego en el libro y cuando podáis leerlo, etcétera, etcétera, en el capítulo de diagnóstico todo esto lo vamos desmontando y desgranando poquito a poco, para que veamos que realmente los niños son diferentes. Como muy bien decía en mi anterior libro, cada niño es de una manera, la educación no tiene una talla única, entonces hay que rebuscar, no podemos descartar, no podemos de alguna manera basarnos en lo que consideramos como evidentemente altas capacidades, características del grupo, de altas capacidades como estereotipo, por supuesto que sí, pero independientemente de eso hay que ver a la persona, hay que ver al niño en totalidad, que es a lo que nos referíamos en esta diapositiva. Y aquí, que también esta fue idea de mi compañero, que es una diapositiva preciosa, evidentemente no hay que dar respuesta a todas sus necesidades. Lo ha avanzado María Antonia, y después lo ha corroborado Cristóbal, tenemos que tener en cuenta la parte emocional, el cociente emocional, la emoción. La emoción es el motor, y en muchísimas ocasiones esa emoción estereotipamos y la dejamos apartada y nos vamos a la parte cognitiva, y entonces no hemos avanzado absolutamente nada, que era lo que decía Cristóbal. Voy pasando, si queréis, mirad, aquí vamos, os voy a dar aquí también la palabra a vosotros. Vamos a ver, en el libro, como he dicho, dedicamos un capítulo al diagnóstico. A ver, María Antonia y Cristóbal, luego ya continúo yo con las disincronías. ¿Qué opinión tenéis vosotros del diagnóstico en altas capacidades? Que lo ha adelantado Cristóbal. ¿Se diagnostica bien, poco, o por el contrario existe un sobrediagnóstico? A ver, opiniones. Opinión solo porque de esto entiende más Cristóbal. Yo lo que sí puedo decir es que hay mucha tendencia, sobre todo con niños de altas capacidades, a mirar para otro lado cuando nos lo encontramos
en un aula o incluso en la familia. Quizá para no complicarnos la vida, pero claro, si yo me encuentro con un niño con síndrome de Down, no puedo mirar para otro lado, pero con un niño de alta capacidad sí que puedo, porque no se le nota nada, de momento no se le nota nada. Y hay críos que incluso en educación infantil están, parece que ensimismados, parece que no se están enterando de nada dentro del aula, y resulta que se saben todo lo que ha pasado fuera y además han desarrollado ellos todo lo que han querido por su cuenta. Hay que hablar con las familias, es decir, para educar a un niño hace falta toda la tribu, no solo una parte, es decir, hace falta todos, y ahí hay que hablar con la familia, y hay familias que son conscientes y que asumen la situación. Algunas no las quieren asumir, y también yo me he encontrado con muchas familias que se empeñan en que su hijo sea superdotado aunque no lo sea, y entonces martirizan al crío o a la cría de qué manera, Es decir, yo la verdad es que en la dirección general he hablado sobre todo con madres de todo tipo, y me he encontrado con ellas sobre todo por todas partes, y de los tres tipos, es decir, de gente que asume o de que iban al programa este de enriquecimiento y decían, pero no les irán a estar diciendo a ustedes todos los días que son superdotados. No, señora, usted no se preocupe, que aquí van a estudiar todos, van a estar todos trabajando, todos bien, sin ningún problema de que se crean el ombligo del mundo, que, como decía Cristóbal, en unas cosas lo son, pero en otras no. Entonces, eso es lo bueno de la educación inclusiva, que aprendemos a convivir todos juntos con nuestras diferencias, y bueno, pues ahí tenemos que aprender a convivir. Y nos tenemos que aguantar mutuamente los unos y los otros. Pero luego esos niños y esas niñas van a crecer, van a trabajar, van a estar en una empresa y tienen que saber tratar con los demás. Y los demás con él o con ella, que hay veces que tampoco es muy fácil. Pero que a la hora de diagnosticar, pues hay que estar muy pendientes, hay que poner mucha atención y luego dar con buenos profesionales como Cristóbal que hagan las cosas bien y con equipos que sean serios. Otros problemas que nos hemos encontrado, os digo, desde la dirección general, pues que en la administración solo se admiten las evaluaciones psicopedagógicas realizadas por equipos de orientación o por departamentos de orientación oficiales. Claro, en la dirección general pues llegan muchos gabinetes privados que dicen, oye, y yo también soy profesional, ¿y por qué no me admitís mi diagnóstico? Evidentemente, yo diría que si todos fuéramos tan estupendos como tendríamos que ser, no debería haber ningún problema. Pero claro, cuando uno está en una dirección general y ve los informes que envían, a lo mejor complementarios, diferentes gabinetes privados, pues se puede uno encontrar con cosas, como yo me he encontrado, con que todos los informes de todos los niños son iguales, idénticos, o sea, están impresos, están hechos. Cambia el nombre del niño, como cuando se hacían los proyectos curriculares en el año 90, que la editorial te lo daba y solo cambiabas el nombre del centro. Bueno, pues cambia el nombre del niño al principio, la edad, no sé qué, datos personales, y al final 10 líneas diferentes. Y el informe de las 5 a las 10 folios que le dan a la familia y que le cobran pues lo que le tengan que cobrar por los 10 folios, resulta que uno mira otro, resulta que son todos iguales. Y claro, cuando yo hablaba con ellos les decía, oye, o sea, es que no me puedes decir que te lo admita cuando me estás haciendo. Es decir, cuando tienes el informe impreso, yo lo siento mucho. Y que además resulta que luego todos tienen que ir a un programa. Es decir, todos los que caen allí eran superdotados. Aunque fueran a hacer sumas, me da lo mismo. Pero todos tenían que ir luego a un programa de enriquecimiento, de perfeccionamiento, de atención, pues todos los sábados, aunque fuera desde la otra punta de España. Y dices, mire usted, no en serio, ¿no? No en serio. Entonces, es verdad, yo creo que los equipos de orientación tienen una buena formación, deberían tenerla, deberían actualizarse y no quedarse pues como cuando se empezó en los años 90, ¿no? Sino que hay que ir avanzando en muchísimas cuestiones, para no quedarnos pues siempre con lo mismo de solo cociente intelectual y se acabó. Bueno, yo lo resumiría en una frase a la pregunta que ha hecho mi compañera. ¿Se hacen bien o se sobrediagnostica? Bueno, yo pienso que técnicamente se hace bien. El problema es la fundamentación y los modelos desde los que se parten. En el libro ya hay un pequeño apartado precisamente de ese análisis, ¿no? Lo que la administración requiere hoy en día está basada en modelos de los años 80.
un modelo triárquico de inteligencia que obedece a unas propuestas que en ese momento había, que evidentemente recogen la parte de las funciones ejecutivas y que se basa en modelos psicométricos. No se ha avanzado en ese sentido y administrativamente lo que se nos pide es que técnicamente respondamos a ese modelo. Tenemos que hacer pruebas de inteligencia, tenemos que hacer pruebas de creatividad, tenemos que hacer una serie de pruebas documentales, cuestionarios, etcétera, para determinar que de acuerdo con ese modelo responde a lo que nosotros podemos solicitar como derivación para que se reconozca la alta capacidad en un niño o en una niña. Técnicamente sí, pero yo creo que el problema es más de fondo. El problema es que hay que evolucionar hacia otro tipo de modelos. La inteligencia general hoy en día se ha derivado hacia 8 tipos de inteligencia. Estamos ante modelos que quieren responder a una visión de la persona más global, es decir, incluir los aspectos emocionales. Actualmente, por ejemplo, nosotros no utilizamos ningún tipo de test que emocionalmente esté tipificado a todos los niveles, que se ha reconocido por la administración como tipificado, por lo tanto lo hacemos con otra cosa que se llama sentido común. Entonces, el problema aquí es que estamos ante modelos que no responden a las necesidades de hoy en día y los diagnósticos no han podido evolucionar hacia lo que hoy en día de alguna manera se postula en las fundamentaciones pedagógicas y que se presupone responderían a un modelo mucho más avanzado para dar una respuesta educativa adecuada. Entonces nos encontramos quizás con que deberíamos ir avanzando y yo en ese sentido creo que también la administración debería ir avanzando en ese sentido, porque es verdad que podemos formarnos, que podemos tener una mejor fundamentación, pero también, lo digo desde el punto de vista que me corresponde, cuando tengo que hacer una prueba de superdotación, que se nos permitan utilizar otros mecanismos para poder dar una respuesta adaptativa mucho más avanzada, ¿no? Mucho más con lo moderno, mucho más con la educación de un siglo XXI. No sirve para nada el hecho de que se determine un CI porque faltan un montón de competencias, un montón de habilidades y luego no se puede no se puede esperar que todo sea perfecto. Hace falta otros modelos. Y cuando los técnicos damos unas orientaciones, no vamos a dar solamente las orientaciones en el ámbito de las funciones ejecutivas cuando ese alumno lo que necesita o ese alumno es un trabajo emocional, que también lo necesita, como todo lo demás, evidentemente. Pero quizá las circunstancias vayan más en ese orden que en otras cosas. Necesitamos un cambio de modelo. Yo creo que en ese sentido sí que hay un debate para cambiar un poco el modelo y permitir que la sobredotación se realice de otra manera. Sí, Iba a complementar lo que tú estás diciendo. Yo siempre, sobre todo trabajando en evaluación, suelo decir que aunque haya unas cosas que sean obligatorias por parte de la administración, eso no quiere decir que esté prohibido hacer todo lo demás. O que esté prohibido dar informes complementarios o hacer otra serie de trabajos que evidentemente, si a ti te llega un niño o una niña y tú ves las necesidades que tiene y le aplicas otras pruebas que sean diferentes o otros sistemas de diagnóstico que no son los que están establecidos, tú a la administración le dices lo que le tengas que decir y luego además a la familia, al profesorado, al niño o a la niña le dices todo lo que le tienes que dar complementariamente, porque si no, no estaríamos atendiendo bien a la población, ¿no? Es lo mismo que con evaluación. Dices, ¿qué necesita? Que cada 3 meses no sé qué a la familia. Y con un número o con un notable. Mire usted, pero es que eso no dice nada. Pero no está prohibido hacer otras cosas complementarias, mucho más explícitas y que informen mejor de lo que se está haciendo y que se atienda mejor a la diversidad de todos los niños y niñas a través de todo el diseño curricular y de toda la atención de orientadores y de todo. Sí, continúo tu mensaje porque de hecho el libro, el subtítulo en este caso es Educando para el éxito. Tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Mirad, para completar un poco la opinión, el discurso de María Antonia y de Cristóbal, mencionaros, yo soy fan y vivo de la educación emocional. Creo que si las emociones, o gestionando bien las emociones, mejor dicho, ahora que estamos aquí todos adultos, menos mi chica, sería todo muchísimo más fácil. Hablaba antes María Antonia, creo que ha sido de la famosa disincronía, ese desequilibrio que muchas veces nos encontramos
en casos de chicos de altas capacidades, y que de hecho en el libro lo relatamos bastante bien, ese desfase pues de alguna manera en el lenguaje, porque su pensamiento va mucho más rápido, ese desfase psicomotor, la mano es muy torpe, es muy lenta, pero es que en realidad él sabe perfectamente escribir, pero no sabe cómo colocar esa mano. La mano va por un lado, el pensamiento va por otro. Ese desfase afectivo a nivel familiar, porque son chicos en ocasiones muy curiosos, y esas necesidades a veces las familias no sabemos cubrirlas porque nos preguntan demasiado y entonces nosotros mismos nos perdemos. Y por supuesto a nivel social, la escuela. Luego hay una diapositiva bastante interesante de cómo trabajar, y ya lo han adelantado ellos, con chicos de altas capacidades. Desde luego un método memorístico y repetitivo, pues imaginaros, con chicos que viven de explorar y de investigar, y pues esas necesidades evidentemente no están cubiertas. A veces con los propios compañeros, y aquí cuento anécdota de una amiga mía que tenía un niño que tiene un chico de altas capacidades, y lo que hacía los domingos era estudiarse, porque no le interesaba para nada el fútbol, pero sí se escuchaba todos los resultados de los partidos de fútbol para que al día siguiente pudiera hablar de algo con los compañeros, porque estaba totalmente fuera y tenía que buscar temas de conversación con los compañeros. Y no es porque ese niño no quisiera socializarse, sino porque no encontraba temas en común. Ahí el profesor, el tutor, a pesar de tener varios en clase, pues tiene mucho que aportar y mucho que decir. Y introduciendo un poco lo que comentaba María Antonia y Cristóbal, la famosa hipersensibilidad. Son chicos hipersensibles, ellos viven las emociones, es una sensibilidad emocional muy diferente a la común, por así decirlo, etcétera, por decir algo, porque realmente ya no sé lo que es común y no común, pero bueno, realmente es una hipersensibilidad muy grande, una hiperexigencia muy grande la que tienen hacia sí mismos. Y bueno, esos dos conceptos, que luego los veremos con un poquito más de profundidad, los vamos a tener en cuenta. Voy a ir pasando, porque aquí más o menos es un poco la emoción que os la he relatado. Mirad, en el libro hemos planteado preguntas bastante interesantes. Ahí tenéis algunas. Yo, por seguir un poco esta exposición, mirad, a mí me llama muchísimo la atención la tercera. Si han heredado estas capacidades, ¿no es suficiente para tener éxito? Yo os la traslado. Yo tengo la respuesta, pero quiero escuchar la vuestra. Luego, en cualquier caso, como tendremos oportunidad de tener un ratito, pues oye, los que queráis participar, encantados. ¿Qué os parece? Yo creo que ya está contestado, ¿no? Me parece que ya está contestado, porque evidentemente las capacidades, pues sí, uno nace con unas capacidades determinadas, pero también son un constructo, es decir, o las sigues trabajando o te quedas sin ellas. Es decir, que eso hay que trabajárselo todos los días. Sí, las familias que de repente dicen, ay, tenemos un genio en casa, pero ese genio realmente llegará a ser genio o no llegará a ser genio. Exacto. Es que ahí yo creo que hay mucho que trabajar, es decir, creo que hay que reconocerle y que hay que trabajar con él pues en todos los campos, pues para que desarrollen toda esa capacidad que tienen, igual que con el resto de las personas. O sea, es que realmente el principio es el mismo. Es decir, en educación y en la familia y la sociedad hay que trabajar para que cada persona desarrolle sus capacidades y sus talentos al máximo. Y con estos también. Es decir, si no se trabajan, bueno, la verdad es que también hay que reconocer que en algunos casos, aunque no se haya trabajado con ellos, sí que las han desarrollado, ¿eh? O sea, tenemos casos que... Bueno, esa niña de 12 años, por ejemplo, que quiere ahora hacer medicina, pues no creo que haya tenido muchas facilidades en la escuela que se le hayan permitido, pero a pesar de todo, y concretamente en el programa de enriquecimiento extracurricular, hemos tenido niños y niñas abandonados por las familias, es decir, tutorizados legalmente por la Comunidad de Madrid, que quien los llevaba al programa eran monitores, eran tutores de la residencia donde estaban, y son niños absolutamente abandonados por la familia, y bueno, y ahí estaban, ¿eh? Y ahí estaban. En el libro también lo tratamos. Sí, sí. Sí, es que, a ver, yo creo que más que el título, lo que creo que fundamenta el libro es el subtítulo. Sí.
La idea de la alta capacidad, aparte de que en los capítulos un poco vamos desgranando qué se considera la alta capacidad desde el punto de vista técnico, qué son las altas capacidades, la diferencia entre unas cosas y otras, las cuestiones normativas, lo que hay en el trasfondo es el intento precisamente de intentar dar una respuesta de cómo resolver de alguna forma el afrontamiento de las altas capacidades, no solamente desde las personas que lo son, sino las que las personas les rodean, desde una perspectiva de que lo que hay que hacer es autoprepararse para el éxito. Aquí hay dos cosas. ¿Qué consideramos nosotros éxito? Y el concepto de felicidad. Ya sé que puede ser un poco filosófico, pero sencillamente es que creo que cuando estamos hablando de altas capacidades estamos hablando de gente que piensa con unas determinadas características. Y a lo mejor su concepto de éxito y su concepto de felicidad difiere un poco de los demás. Sobre todo en determinadas edades. Entonces, claro, aquí de lo que estamos un poco intentando definir es el hecho de que hay que pensar que una persona de alta capacidad, como cualquier otro tipo de persona, tiene sus propias necesidades. Pero esas necesidades las tiene que cubrir desde su punto de vista y desde su perspectiva. Por lo tanto, lo que hay que tener en cuenta a la hora de la verdad es que esa persona y las personas que estén a su alrededor tengan una conciencia clara de que son las personas mismas las que se educan para el éxito. Lo que tiene que hacer es aprovechar esas cualidades. Y no solo las cualidades cognitivas, sino también las emocionales. ¿Por qué no se garantiza el éxito? Pues precisamente porque parece que la cuestión madurativa no es lo mismo el sistema límbico que el sistema del neocortes, y ahí sí hay un pequeño problema, y es no controlan las emociones. Muchas veces el fracaso de ciertos modelos de comportamiento o de ciertos modelos educativos lo presupone el hecho de que se les presupone que están a la misma altura sus funciones ejecutivas con sus condiciones emocionales, y no lo son. Yo he tenido un chaval que dejó de tener, estoy hablando de hace un año, no estoy hablando de hace 20, un chaval de 12 años que es superdotado, tiene todo lo que, o sea, técnicamente estaba así, todo el mundo lo sabía, pero de pronto en la segunda evaluación deja de tener buenos resultados. Yo cuando hablo con él, lo que me dice es: estoy harto de que solamente me busquen para hacer los trabajos. Yo lo que quiero es que también me busquen para jugar el recreo. Es decir, él empezó a darse cuenta de que había una diferencia entre la situación de las habilidades sociales que él necesitaba y la cuestión de lo que los otros esperaban de él. Él era el de alta capacidad, le buscamos para cuando lo necesitemos. Para otras cosas, que es quizás lo que sí necesitaba él, para otras cosas ya estamos hablando de otro tema. Y ahí es donde está el tema, porque muchas veces el problema está en que no tienen las habilidades sociales para poder determinar eso y empiezan a tener otros conceptos de lo que es el éxito. Cuando ves a un alumno que está en la clase con los demás y que cuando sale se va teniendo, en un primero o un segundo de la ESO, se va a juntar en el recreo con gente de bachillerato, claro, para él pueden ser sus amigos, para los de bachillerato no son sus amigos precisamente, pero es que él no busca a sus iguales. Entonces, esos conflictos emocionales muchas veces son los que determinan el factor de éxito, y son más de los que parecen, porque están todos los días, yo lo veo todos los días. La persona que os digo ha tenido verdaderos problemas de relación porque él buscaba otra cosa, no lo encontraba y no entendía cómo es que los otros no le admitían eso. Entonces, no se puede. Además que creo que hay una cosa evidente, ¿no? Se sale con un continente, pero luego hay que llenarlo de contenidos. Y esos contenidos, hoy por hoy, hay que entender que no son solo conocimiento y competencias, sino también son cuestiones emocionales. Si no se consigue que eso sea, pero complicado es que todo aquello se desarrolle, no es garantía precisamente. Siguiendo, vamos avanzando. Mira, bueno, yo trabajo mucho desde el coaching, es una herramienta preciosa y muy aplicable. Sí que es cierto que aquí al elaborar esta diapositiva nos hemos centrado un poco en el docente, lógicamente porque los chicos pasan muchas horas en el colegio. Luego sería un debate fantástico y de hecho luego volveremos a ello si realmente existe una formación o si queremos como docentes formarnos para atender a este tipo de chicos y a cualquier tipo de chicos, pero en este caso estamos hablando de altas capacidades, pues a chicos de altas capacidades.
Evidentemente lo que está claro es que el docente aquí tiene que acompañar una enseñanza directiva, una enseñanza basada en métodos memorísticos aquí pues no funciona. Luego veremos, de hecho lo decimos, que son investigadores natos, y sobre todo un docente coach que sea flexible, un docente coach que le ayude a conseguir, le acompañe para conseguir metas, que le ayude con las herramientas, y de hecho podemos formarnos si queremos y tener esas herramientas en el aula, para que ese chico, lo que comentaba Cristóbal, sepa desenvolverse en un grupo, sepa sacar lo mejor de sí mismo, que también es muy importante y que realmente está muy soterrado, sepa afrontar el estrés que conlleva en muchas ocasiones el hecho de que tus compañeros sepan y tus compañeras sepan que eres un cerebrito, entre comillas, o por lo menos, y eso que conlleva trabajar sin etiquetas. Cuando se trabaja sin etiquetas, realmente es cuando se trabaja bien porque ves a la persona, pero claro, las etiquetas siempre están ahí, en este caso siguen estando ahí, y las etiquetas pues llevan al mito. Entonces, en el momento que nos basamos en etiquetas, cuando el docente se quita las etiquetas, empieza realmente a gestionar al chico tal y como es. Creo que hoy en día tenemos, y aquí es un poco un llamamiento, si queremos, podemos hacerlo. A mí me hubiera encantado que esta tarde hubiera venido más gente. Tenemos muchas presentaciones, evidentemente vendrá más gente, pero realmente estamos dispuestos a formarnos. Yo sigo diciendo que si quieres sí, pero también hay veces que mira que soy positiva y mira que tengo esperanza, pero madre mía lo que cuesta, ¿eh? Madre mía lo que cuesta encontrarte con docentes formados de verdad, con docentes abiertos de mente, con docentes con espíritu crítico, con docentes abiertos al cambio, y todo eso pues es un poco un resumen de esta diapositiva. Yo aquí lo dejo y porque cada uno tendrá su experiencia, evidentemente, pero yo aquí soy muy crítica. Si ahora no te formas es porque no quieres y no hay más. Así lo dejo, tal cual. Y ya me enfado, así que mejor vamos a cambiar. A ver, yo creo, porque esto lo hemos discutido Ana y yo, lo que nosotros aquí tratamos de expresar en el libro no es que hagan un supermáster de coaching, sino que vuelvan a aquello que se hacía cuando uno era tutor, y es a enseñar el camino y no trazárselo. Esa es la diferencia. No hace falta mucho, es simplemente ser consciente de que con qué tipo de personas están. Es verdad, hay que tenerlo, pero hay que tener conciencia de que hay que hacerles evolucionar desde ellos mismos. Es decir, simplemente lo que hay que hacer es ayudarles a que tengan su propio camino. Y eso hoy en día es muy importante, es volver a ser el tutor, la persona que les seguía, la persona que de alguna manera ayudaba, desde el punto de vista del docente y desde el punto de vista de la familia, para asegurarse de que eligen su propio camino, no que se lo tracemos. Esa es la diferencia. No hemos querido aquí señalar que se haga un máster de coaching, sino darle al concepto tutorizar, guiar y orientar el camino que hoy debe darse, ¿no? O sea, enseñarles el camino. Con estos alumnos muchas veces es complicado. Son personas que cuestionan, y es verdad. Y a veces pues esos cuestionamientos te hacen entrar incluso en tus propias contradicciones. Por eso, al menos tener muy claro la perspectiva desde la que se guía. Por eso hemos querido aquí señalar precisamente esto. No como un sentido de fundamentación, sino como una forma de afrontar las altas capacidades, ¿no? Efectivamente. De todas formas, hay veces que también es complicado para ellos conocer el camino, porque es que sirven para casi todo algunos. Y cuando les preguntas qué quiere ser, pues alguno te dice, pues yo quisiera ser escritor, pero claro, como en mi casa me dicen que de eso no voy a poder vivir, pues no me importa ser ingeniero de caminos. Y dices, pues escritor e ingeniero de caminos, la verdad es que es una gama, ¿no?, de variedad. Sí, pero es que es verdad que les gustan muchísimas cosas y que están interesados por montones de cosas. Y a ellos tampoco les es fácil. No, a nosotros si nos acercamos ya a ellos tampoco, pero ellos tampoco lo tienen fácil en muchas ocasiones. Y hablando de etiquetas, pues yo creo que cuando trabajas con chavales de altas capacidades es fácil quitar las etiquetas. Es decir, cualquier clasificación es convencional, evidentemente, pero tú te encuentras evidentemente también con un niño ciego con alta capacidad y dices, vamos a ver, ¿este qué es?
con discapacidad o con alta capacidad. Y después, mira, con las dos cosas. Hay que romper esas clasificaciones cerradas porque, mire usted, una persona es muy compleja, muy variada y no hay por qué etiquetarla. Mejor dejar las etiquetas, más con Cierto, estos. totalmente. Mirad, en el libro también tenemos un capítulo sobre adolescentes. Creo que era una tarea obligada. Esta diapositiva la voy a leer porque sí que luego podemos hacer algún apunte sobre ella. Desde Altas Capacidades Euskadi nos comentan, diría que entrecomillado, pero en fin, esto hace o que sufran mucho o que construyan una especie de barrera para protegerse de todo lo que les haga parecer todo lo contrario, insensibles. Lo que me encuentro siempre es un sentimiento de soy la rara o el raro, soy el que tiene el problema, me tengo que adaptar y no puedo, soy débil o como se dice ahora, no sé gestionar mis emociones. Aquí, Cristóbal, tú que estás directamente con adolescentes, ¿algún apunte sobre estas clases? Yo es que creo que, y lo hemos señalado como un apartado específico, porque creo que es un momento bastante delicado de ellos. En este momento que surge el tema de la adolescencia, ellos siguen la adolescencia como otros cualquiera, es decir, van a tener los mismos problemas y las mismas situaciones de necesitar, por un lado, ser capaz de controlar fisiológicamente su cuerpo, tienen que controlar también las emociones, tienen que ser capaces de tener las habilidades sociales que en ese momento son muy complicadas porque pasan del modelo de estar de acuerdo con la autoridad paterna y la autoridad del docente a tener que buscar su propio camino. Y ahí surgen bastantes problemas, porque, repito, son cuestionadores, son quizás, necesitan buscar otras cosas y lo reclaman como otro cualquiera. Entonces, en estos momentos muchas veces incluso, repito, yo me encuentro lo que os acabo de contar, es decir, dejo de tener buenas notas porque yo quiero ser como los demás. Prefiero que me busquen y ser uno más a ser una persona que destaca y solamente me busquen para que les solucione el problema de la nota. Eso no pueden gestionarlo de la forma correcta porque están en un momento de adolescencia y tienes que buscar los caminos para convencerles de que hay otra forma de gestionar ese tipo de cosas. Hay que conseguir que ellos adopten otras posturas y otras situaciones y la verdad es que les resulta bastante complicado. Entonces creo que ahí es mucho más necesario. Yo por lo menos lo que he conocido es que ahí se sea muy consciente de la necesidad de hablar con ellos, de reflexionar con ellos, de dejar que ellos hablen y piensen y de la coordinación con la familia. Al menos desde el punto de vista educativo es muy necesario porque la familia también se encuentra en esa misma vorágine y muchas veces lo que se provoca es que ellos se aíslen muchas veces o simplemente empiecen a ser disruptivos realmente. Porque entre que no se controlan y no saben gestionar sus emociones y nosotros no sabemos entenderles, muchas veces lo que se provoca es verdaderos problemas entre ellos. Y especialmente yo diría que con las chicas, porque la tendencia general es a simple y llanamente desaparecer del mapa, en ese sentido. La sensibilidad que se tiene muchas veces lo que hace es que no quieren destacar bajo ningún concepto, no quieren que haya esos problemas que se tienen en los grupos y entonces para evitar lo que ellos presuponen que sería un rechazo, directamente se diluyen y empiezan a tener otro tipo de conductas, incluso muchas veces conductas que por eso muchas veces vienen a los diagnósticos, porque parece que tienen otra cosa. Si me dejáis dos anécdotas, yo tenía apuntado aquí lo de las chicas, que todavía no había salido porque es verdad que no quieren aparecer de ninguna manera, porque no quieren ser la rara ni la diferente en el grupo, evidentemente, sobre todo en estas edades. En el programa de enriquecimiento, hablando con algunas chavalas impresionantes, de chicas excelentes, y te dicen, yo vengo a este programa y no sabe absolutamente nadie, ni una sola amiga, que vengo aquí. Y la condición que he puesto en casa es que no se le dice a nadie que vengo a este programa, porque si no, me voy. Es decir, no sabía nadie que iba al programa. Chicas espléndidas. Y luego también dentro de las familias pues hay distintas posturas. Un chaval, un niño de 9 años, bueno, sabía muchísimas cosas, diagnosticado ya como de alta capacidad intelectual, que sabía montones de cosas. Y entonces le preguntan un día, su maestro le pregunta, ¿y a ti quién te enseña todas estas cosas?
Y el muchacho dice, mi hermana, su hermana tenía 6 años y le estaba enseñando a él de todo, pero la niña estaba desaparecida, ¿eh? O sea, ni quería que nos acercáramos para nada. Claro, en el momento en que dijo mi hermana, todo el mundo se fue a la hermana a ver qué pasaba. Bueno, pues la chavala excepcional absolutamente. Pero con las chicas, o sea, las chicas son perfectamente capaces de contestarte mal un test para no aparecer como superdotadas. Claro, saben cómo hacerlo perfectamente. Pero eso no pasa solo, yo creo que no pasa solo cuando son estudiantes, sino que a lo largo de la vida también hay muchas mujeres empresarias, yo recuerdo algunos reportajes que ha habido, que dicen, bueno, a mí que me dejen trabajar a mi aire, que yo lo hago bien, pero que me dejen en paz, que yo voy mejor a mi aire. Sí, o sea, evitando problemas, evitando acosos, evitando toda una serie de problemáticas que no queremos entrar en ellas. Y lo que quizás no sepáis es que a veces, una vez que se descubre esa alta capacidad, son las propias familias las que no quieren que se diga, que no se le dé alta en el sistema. Sí, la famosa maldición de la mente, como se suele decir, ¿cierto? Mirad, por continuar, el uso de la investigación, que lo hemos comentado, cómo son investigadores natos, cómo realmente los retos y la motivación interna, porque sí que es cierto que ellos, la motivación aquí es mucho más interna que en otras ocasiones. Ellos se tienen que ver capaces y tienen que sentirse capaces y demás. Aquí tenemos un tema que sí quisiera que me ayudarais un poquito. El tema famoso de la tecnología. ¿Qué representa el hecho de poder usar ahora mismo, poder acceder a esa información de la forma que se accede para los chicos de altas capacidades? Cristóbal, tú que eres más especialista. ¿Eres experto? A ver, yo creo que hay una cosa muy clara, ¿no? La tecnología permite muchos avances, pero la tecnología hay que utilizarla adecuadamente. Entonces, yo creo que en ese sentido no es un problema o no es una cuestión solamente de las personas de altas capacidades. Creo que es una cuestión de cómo se ve y se usan las tecnologías en los centros educativos para que sea verdaderamente una tecnología que tenga un resultado, porque la tecnología multiplica exponencialmente las posibilidades, eso es evidente. Es decir, ellos son capaces de ir más rápido, pues evidentemente hay más datos, y evidentemente hay mejor análisis y evidentemente habrá mejores resultados. Lo que pasa es que tampoco le va a servir a un chaval tener tantos resultados y luego tiene la frustración de que luego a la hora de exponer los resultados eso no es valorado. O simple y llanamente tiene una capacidad y una potencialidad muy importante, pero no le piden que la haga. Entonces, yo he conocido alumnos que eran capaces de transformar un vídeo con un editor cualquiera desde el móvil, con un montón de transiciones, le colocaban un montón de cosas y tenían una cosa preciosa, pero el objetivo de la evaluación no iba tanto a la capacidad tecnológica, a la competencia tecnológica que él había alcanzado, sino a los contenidos que había dicho. Por lo tanto, ahí lo que hacía el sistema es desmotivarle, porque él hacía una cosa preciosa, técnicamente complicada, pero lo que se había valorado en la puntuación y la calificación era lo que había expresado en el contenido, no el contexto ni la competencia técnica que había utilizado. Entonces, creo que ahí no es tanto los problemas suyos, sino los problemas del propio sistema a la hora de evaluar. Entonces, es verdad que las tecnologías ofrecen unas posibilidades enormes, pero como en otro tipo de alumnos, yo creo que en ese sentido es atender a la diversidad. Lo que hace falta es un buen manejo y una buena perspectiva desde el ángulo del que educa. Ahí sí, de lo contrario muchas veces ocurre eso, es decir, tienen muchas posibilidades, tienen un montón de capacidades tecnológicas, pero a la hora de usarlas no son valoradas. Por lo tanto, muchas veces lo que hacen es retrotraerse y evitarlas. No te pueden venir de su casa habiendo hecho un trabajo tremendo para que le digas simplemente, sí, está muy bien, sí, pones esto, sí, bien. No, está bien expresado. Pues muy bien, y ya nos hemos quedado. Mira qué vídeo más bonito, ¿sabes? No, hombre, no. Es que estamos hablando de competencia digital. Habría que haberlo definido en los criterios de calificación. Y habría que decir, mira, esto va así, y que todos lo hicieran, es verdad. Pero claro, él va por delante, o simplemente va diferente. Entonces, ¿qué ocurre?
que si no somos capaces de utilizar o hacer utilizar la tecnología adecuadamente, tampoco los resultados van a ser para ellos verdaderamente interesantes. Y a lo mejor lo que conseguimos es una contradicción, que de alguna manera abandonen esas posibilidades porque simple y llanamente no se les pide. Y como no se les pide y como inteligentes que son, pues lo que no se pide no se hace. Mirad, vamos ahora al tema de casa, las familias. Bueno, es muy representativa la diapositiva. Mirad, vamos a ver, tenemos un genio en casa, evidentemente las potencialidades, como hemos comentado antes, hay que trabajarlas. Y de hecho, fijaros, un comentario en la presentación que tuvimos hace unas semanas en Coslada, sí, un papá nos comentó que él exponía que su hijo pues iba, me parece que decía que iba a su programa de enriquecimiento los sábados o algo así, y que bueno, como que no sabía que podía hacer más o más. Vamos a ver, yo ahora me pongo, empatizo o entro en la piel o intento entrar en la piel de una familia o de unos padres que tengan un chico o una chica de alta capacidad. Yo trabajo muchísimo con familias. Siempre cuando por la norma, el chico o la chica se salen de la norma por un lado o por otro, por poner la norma, porque nos marca de alguna manera, yo recomiendo que haya una formación y luego formación de las familias. Vamos a ver, no es como ha comentado Cristóbal, que hagan un máster perfectamente de altas capacidades, etcétera, etcétera, pero sí que conozcan cómo es su hijo, qué características tiene su hijo y sobre todo cuando tienen esa inquietud de ¿y qué más podemos hacer? A ver hasta dónde quieres llegar tú con tu hijo. Ahí eso exige una reflexión un poquito más profunda. Evidentemente, siempre que tengas esa inquietud de qué más puedo hacer, aparte de llevarle a un programa de enriquecimiento, es porque realmente esa inquietud está ahí, no está resuelta. Porque sabes que quizá tu hijo pues, necesitaría X estimulaciones, que era lo que decía antes María Antonia. No nos podemos quedar en el cliché, sino seguir. Más o menos eso lo comentamos bastante en el libro y hay un testimonio muy bonito que sí que os puede gustar de una madre que lo relata. Como experta en escuelas de familias, que ya llevo unas cuantas, ahí están mis compañeras que lo pueden corroborar, sí que diría que los padres, y ahora como madre, tenemos que convertirnos de alguna manera en expertos y conocer a nuestros hijos. No simplemente decir que tenemos un genio y ya está, porque con eso no vamos a ninguna parte. Esa es mi opinión a nivel de familias. Si queréis hacer algún aporte vosotros o algún... Vuelvo a decir lo que hemos comentado siempre al principio. Serán de alta capacidad, serán genios, pero lo que son es personas. Entonces, lo que hay que buscar, yo creo que es su felicidad. Ese es el planteamiento. Y simplemente tener en cuenta que su felicidad no tiene por qué corresponder con la nuestra, ¿no? Solamente hay una cosa que es importante, ¿no? Aunque sea con las familias, el tener una característica determinada en un alumno, sea el que sea, no solo de alta capacidad, creo que es importante para eliminar falsas expectativas, para que realmente se llegue a una cuestión educativa coordinada, que la familia y el centro tengan un sistema de relación. Y al menos que establezcan por lo menos unos principios de trabajo con ellos, de coordinación, para que de alguna manera sea fluida y no sea contradictoria. Eso es muy importante. Lo mismo en cualquier otro tipo de atención a la diversidad, pero en estos casos creo que, por ejemplo, el solucionar muchas veces los dilemas que pueden tener las familias ante las decisiones de orientación, ante determinado tipo de situaciones, porque ellos como cualquiera puede ser que un profesor le guste más o menos, no están exentos de eso. Y entonces eso implica una habilidad emocional. Cuando un profesor le dice, vale ya, sí, ya lo sé, pero es que eso no toca. Entramos en una serie de situaciones, ¿no? Entonces creo que eso es importante porque a la hora de la verdad, familias y escuela deben estar unidas en ese sentido, ¿no? Voy
Ahora os voy a poner en un aprieto a los dos. Vamos a ver, mirad, en la escuela, bueno, volver a incidir sobre el tema de la formación del docente, etcétera, etcétera, pues sería un poco reiterativo. Pero sí me gustaría, por vuestra experiencia, y aquí ya os lo dejo más a vosotros, sobre los famosos métodos que existen, el famoso enriquecimiento, la famosa aceleración. ¿Qué opinión tenéis? Por ejemplo, la famosa aceleración, que aquí tiene sus pros, sus contras. Yo creo que cualquier método puede tener su pro y su contra en función de cómo sea el niño, como estaba diciendo Cristóbal. Yo creo que la aceleración de forma generalizada no funciona, ¿no? Es decir, hay que ver a cada niño y a cada niña individualmente. Y también hay que ver el colegio donde está, porque también hay que ver a qué grupo va a pasar el niño y cómo va a ser aceptado. Entonces es verdad que por normativa puede acelerar un año o dos, es decir, un niño de 6 años, en vez de pasar al grupo de 7, puede pasar al de 8 al de 10. Puede empezar la primaria a los 5 años, en cuyo caso solo quedaría otro añito más para avanzar, para saltarse a algún grupo, pero aparte de lo académico, que lo suelen tener conseguido, hay que estudiar muy a fondo si ese niño emocionalmente va a estar bien, va a estar mejor con personas más maduras que él, con personas un poco mayores que él. En algunos casos ha ido muy bien la aceleración, pero a otros no. Entonces lo que hay que hacer es procurar ese enriquecimiento curricular, pero con los niños de su edad, que se mantenga en su grupo y que esté socialmente integrado y que se desarrolle efectivamente bien. De todas maneras, en esa normativa, si no ha cambiado, pues aunque se realice la aceleración y aunque pase al otro curso, durante los 3 primeros meses se puede cambiar la decisión y que vuelva otra vez al grupo anterior si se ve que no encaja bien. Es decir, hay que estudiar tanto al niño como el grupo a donde va y saber si va a encajar bien o no va a encajar bien. De forma generalizada no, hay que decir que no. Y los programas de enriquecimiento extracurricular yo creo que les han ido muy bien prácticamente a la mayoría, ¿no? Prácticamente a todos. Pero no solo a ellos, sino también a las familias. Porque es que, bueno, al menos como aquí en Madrid, pues cuando los llevan por la mañana no se vuelven a su casa para luego venir a recogerlos porque son grandes las distancias, las familias se suelen quedar en el centro. Con lo cual se les resuelven montones de problemas porque cuestiones que ellas creían que solo les pasaban a ellas resulta que les pasan a todas. Entonces hablan entre ellas. Bueno, la verdad es que al principio cuando detectamos eso, pues ya les organizamos charlas, venían expertos, les hablaban, es decir, se aprovechan esos tiempos también para, como tú decías, formar a las familias, porque es fundamental. Pero es verdad que pues es muy difícil que en una clase de 6 años haya más de un niño con alta capacidad y suele estar solo, entonces no tiene otro niño de su edad con sus mismos intereses. ¿Para qué es bueno el programa de enriquecimiento extracurricular? Porque ahí se juntan todos niños de 6 años, de 7 años, de 8 años, es decir, encuentran compañeros de su misma edad con esos mismos intereses, pueden charlar. También tienen posibilidad de trabajar con los mayores porque hay diferentes momentos a lo largo de la mañana donde los grupos no tienen por qué ser por edad, como es en el sistema habitual, ¿no? Entonces, defendiendo la educación inclusiva, para que todos sepan convivir con todos y con todas, sí hay que favorecer que en determinados momentos ellos puedan encontrar niños y niñas de su misma edad con sus mismos intereses y tengan esos amigos. La verdad yo creo que emocionalmente les ha ido muy bien, con lo cual, iba a decir una maldad, aunque en la escuela no les hagan mucho caso, ellos ya van más tranquilos toda la semana a la escuela, a su escuela habitual, porque sabe que luego tiene un espacio y tiene unos amigos y tiene unas familias donde sí está atendido, sí se encuentra atendido. Entonces, como que se tranquiliza y dice, bueno, pues aquí voy a hacer lo que pueda, pero yo sé que tengo cubiertas las espaldas, ¿no? Entonces, la aceleración y el enriquecimiento extracurricular, pues hay que verlo en función de cada niño. Ahora yo diría que desde luego el programa de enriquecimiento, yo no conozco ningún caso en el que haya ido mal. Más bien, niños que han llegado con muchos problemas y cuando han pasado años y las familias, la madre iba allí y decía, hay que ver cómo llegaba el niño cuando vino la primera vez y cómo está ahora, que ahora da gusto, que no sé qué, yo qué sé. Han tenido cambios espectaculares, espectaculares. Y al tener el cambio espectacular a nivel emocional también lo tiene en rendimiento escolar, o sea que es que eso va unido. Por supuesto. Cristóbal, ¿y tú? ¿Algún apunte? A ver, yo lo que sí observo es que
Bueno, primero yo coincido con María Antonia. Creo que el problema de acelerar al alumno no es tanto en cuestión de las competencias que él pueda alcanzar o los contenidos que pueda tener. Creo que el peso específico es si él va a sentirse adaptado allá donde vaya. Eso es mucho más importante, porque en ese momento que aprenda por aprender, pero que desarrolle modulativamente ya no es lo mismo. Entonces creo que ahí el peso específico sería calibrar muy bien si esa decisión importa una buena adaptación, ¿no? Ese es lo más importante. Y en cuanto a los programas extracurriculares, yo creo que hay una cosa curiosa, que por lo menos es los datos que yo tengo. En primaria aceptan bien ir al programa de enriquecimiento, en secundaria en los primeros años también, pero luego cuando empieza la adolescencia fuerte empiezan a pensar que los sábados son para otras cosas. Entonces empiezan a dejar de querer ir ellos. Es curioso, no porque aprendan más o menos, ¿no? Sino porque quizás desarrollan otros aspectos. Y hay una cosa curiosísima, que es verdad, y es, yo creo que es un problema más de los centros que del programa, ¿no? Ellos están en el programa los sábados, están con una serie de alumnos, están con una serie de chicos, pero luego cuando llegan al centro el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, todo eso está fuera. Entonces, creo que sería bueno que los centros de alguna manera ayudaran a integrar esas expectativas, esas historias, haciéndoles que ellos de alguna manera pudieran vivenciar o al menos explicar esas vivencias, ¿no? Yo creo que ahí carecen los centros de esa visión. Yo en mi centro hay 11 diagnósticos y habrá muchos más no diagnosticados, y lo digo por eso, porque yo le he tenido que comentar tú qué haces o cuéntalo, ¿sabes? Para que ellos digan, no, es que yo hago una investigación y yo estoy en el laboratorio y tal y cual. Bueno, pues ya lo han dicho, pero ya se sientan de otra manera, ya sienten que aquello que está afuera entra dentro y los demás lo conocen. A veces coincide, porque muchas veces en algunas asignaturas, como en biología y tal, también lo hacen, pero no es lo mismo, porque lo hacen con otros. Entonces, el que haya una cierta coexistencia entre aquel sábado y el resto de la semana, yo creo que es una cuestión de centro, no del programa. Pero sí que es algo que yo he visto, ¿no? O sea, la necesidad que ellos tienen de decir, ¿y esto de dónde sale, no? No, mira, es que yo hago esto y esto, ya se sienten de otra manera, ya ven que eso vale también en donde están y sirven para algo. Y lo ideal y lo que he visto, sí, en algún profesor es aprovechar ese enriquecimiento para traerlo a las clases. Eso sí ha sido muy interesante. En algún caso he visto como el profesor le pregunta, le comenta y aprovecha para determinar actividades en las que estas cosas están incluidas porque ha visto que son necesarias, ¿no? Es una forma también de incluir la situación, ¿no? Eso sí es muy interesante. Bueno, es que eso es lo que se propone desde el programa. Es decir, desde el programa el equipo de profesores que lo lleva se reúne con el profesorado del niño o de la niña de los colegios y justamente lo que se les dice es, o sea, se les cuenta lo que se va a hacer, que no se va a interferir para nada en las actividades que ellos lleven, pero que ellos sepan, que ellos procuren incorporar, claro. Y eso de que dices que ahora cuando llegan a determinados años de adolescencia se quieren ir, unos se quieren ir y otros se quieren quedar tanto que no hay quien los eche. Es decir, que cuando empezamos con el programa dijimos hasta los 16 años y como no había quien los echara tuvimos que ampliar hasta los 18. Es decir, hasta que luego ya se iban a la universidad porque no se querían ir de allí ni locos. O sea que de todo hay, pero sí, supongo que la cosa va evolucionando y a lo mejor ahora se quieren ir más, pero en algún momento no había manera de que se fueran. Directamente. Mirad, vamos a, porque sí que nos gustaría mucho que pudierais participar, los que estáis aquí, un ratito. Vamos a ir concluyendo, hemos tocado pues casi todo lo que está en el libro y más, o sea que os lleváis una buena sesión de altas capacidades. Mirad, esta reflexión muy bonita final, os la leo en alto. Tengo altas capacidades, puedo distraerme en clase, pero si me interesa, me entusiasmo y puedo ser brillante en el rendimiento de las asignaturas que me gustan. Puedo aburrirme en clase, así que puedo resultar molesto y suspender y tener fracaso escolar. Por eso te necesito, profe, porque no sé estudiar, no me motivo, me frustro. Así que, con tu ayuda y atención, puedo mejorar.
Disfrutaré con el estudio, colaboraré en clase, ayudaré a los compañeros, aportaré en los trabajos, ayúdame. Sería un poco el final y corroboraría lo que hablábamos antes del docente. Muchísimas gracias. Quedamos abiertos a vuestras preguntas o a vuestros comentarios, vuestras reflexiones, lo que se os ocurra, alguna inquietud por ahí que ha quedado suelta. Aurora, uy, qué bien, mira qué bien. ¿Se puede ser un alumno de altas capacidades en creatividad, por ejemplo? Te digo porque tradicionalmente estamos acostumbrados a que un niño o una niña sea brillante en matemáticas, en física, en lenguaje o en otras áreas tradicionales del currículo. Pero, ¿y por ejemplo el niño que tiene una alta capacidad en baile o en socialización o en liderazgo en clase? ¿Eso cómo se diagnostica? Eso te toca a ti. Aurora, es que lo pone muy difícil. Vamos a ver, el diagnóstico que se hace, ya te lo repito, lo he comentado aquí, es que técnicamente lo que se hace es diagnosticar mediante pruebas psicométricas. Se le hace una prueba de creatividad. Claro, se hace una prueba de creatividad. El CREA, por ejemplo, y algunos más. Por ejemplo, nosotros tenemos como parámetros que tengan un 60% de creatividad o más. Un CI de mayor de 130. Y luego hay una serie de recogida de datos de los padres, de los propios compañeros, etcétera, y luego sus propias producciones, ¿no? Tú les ves, hay algunos. Mira, curiosamente, el centro donde yo trabajo es un centro que tiene los 3 bachilleratos. Creo que poco habrá. De eso, ya quedan poco. Entonces, el bachillerato de arte, curiosamente, tiene algunos superdotados que tienen una alta creatividad. Es decir, que lo que pasa es que, vuelvo a repetirte, técnicamente la definición de sobredotación, la de alta capacidad, está muy bien definida. Quiero decir, creatividad mayor del 60%, una serie de cuestiones de competencia con la tarea, CI mayor de 130, etcétera, etcétera. Luego puede o no corroborarse con los contenidos o con los conocimientos, a veces no lo es. Se determina a partir de ahí. No es especialmente porque sea más o menos creativo, que también se ve, ¿no? El tema es que cuando esa creatividad también tiene cierta genialidad artística, enseguida lo ves, pero curiosamente fíjate que mayormente si tuviera una genialidad matemática me lo pasarían para ver si era de alta capacidad. Si tiene una genialidad artística solo me dicen qué bueno es pintando. Y no se les ocurre decir, oye, a ver si casualmente de la creatividad también hay otras cosas, ¿no? Eso es curioso, pero es verdad. Pero también creo que eso lo define el sistema y la fundamentación en la que estamos. Yo estoy seguro de que en el centro de bachillerato esos alumnos superdotados no tienen buenos rendimientos en historia, en geografía, en lengua. Y en matemáticas sobre todo. Sí, pero porque creo que ahí ya también hay una definición determinada de sus propias expectativas y sus propias motivaciones. O quizás también una falta del sistema de adecuarse a cosas mucho más innovadoras. En el libro ya hablamos de metodologías. Es decir, si tú te empeñas en hacer la historia a nivel simple y llanamente de leer un libro, puede que ya es que no estás adaptándote a otros estilos de aprendizaje, no solo de él. Por competencia. Pero evidentemente si él además tiene ese espíritu artístico y tiene esa visión de las cosas, igual a él lo que le gustaría es que la historia se la contaras desde el punto de vista del arte. Y no hay ningún problema, porque precisamente luego denostaremos las leyes, pero la LOMCE habla de metodologías didácticas diversas. Nadie está hablando de que solamente se utilicen los exámenes, y hay apartados muy concretos. Se habla de portfolios, se habla de rúbricas, se habla de un montón de cosas. Es decir, no se puede arguir que no se puede cambiar la metodología porque la ley no lo permite. O sea, eso es absurdo. Pero sobre todo es que creo que además esas metodologías que ayudarían al superdotado también ayudaría al resto de los demás. O sea, hay experiencias que se hicieron hace unos años de coordinación en un libro digital por ahí, aprendizaje cooperativo con alta capacidad, que se desarrolló en Conrad y en algunos otros sitios, donde lo que se hacía es aprovechar las posibilidades que se tenían con las altas capacidades, las metodologías que se utilizaban con ellos, para hacerlo de una forma extensiva al resto del aula. Entonces,
Por suerte o por desgracia no se determina la alta capacidad por la vía de la creatividad o por la vía de un punto de genialidad, ¿no? Es así, pero repito, ojalá las demandas vinieran también de ese lado porque se viera que la genialidad o la creatividad forma parte del cerebro, ¿no? En ese sentido. Quizás las cosas cambiarían en ese sentido, pero estoy seguro de que muchos chavales, yo tengo chavales en primero o segundo que le ves y dices, madre mía, qué artista, ¿no? Pero, repito, a mí nadie me ha venido a demandar después de haber visto la producción artística, bueno, y también la producción de escritura y todo eso, Claro, o sea, claro. la construcción gramatical y tal. Nadie ha venido por eso, ha venido por lo otro. ¿Sabes? Porque suma muy rápido y demás. Suma rápido, pregunta cosas que no suelen preguntar, es un poco disruptivo porque siempre está haciendo cosas y preguntando tal, y sobre todo porque parece que viene muy bien, ¿no? Y tal, pero no he tenido ni uno solo, porque me haya venido, oye, qué bien dibujo, qué bien pinta, qué creativo es en todos los órdenes, que cuando se pone a hacer proyectos es una maravilla, mira a ver si es de alta capacidad, ¿no? No ha sido por eso. Bueno, si quieres hago un poco de abogado del diablo. Mira, Aurora, aquí en Madrid sabes que tenemos una escuela de pensamiento matemático, la Miguel de Guzmán. Y vinieron a hablar con nosotros a la Dirección General para ver si podíamos firmar un convenio con Que conste, María los chavales Antonia, de... y perdona que te interrumpa, que les envíe invitación, ¿eh? Me parece muy bien. Pero vinieron para ver si firmábamos un convenio para incorporarlos a los grupos extracurriculares estos de enriquecimiento con alta capacidad. Y cuando lo estábamos planteando y les planteamos pues lo que os está diciendo Cristóbal toda la tarde, cociente intelectual superior a 130, nos dijeron pues no podemos porque la mayoría de los nuestros no tienen ese cociente intelectual. Es decir, también hay que distinguir un poco entre lo que es inteligencia general y lo que es talento. Claro, claro. Es decir, que yo tengo una familia de músicos en Salamanca que a los 2 años, pero es que, quiero decir, que es toda la familia, ¿no? Escuchando música desde que han nacido. Entonces, con una buena inteligencia, sin necesidad de superar el 130, y escuchando música toda la vida, pues Antonio, que es profesor ahora de aquí, de uno de los conservatorios de Madrid, a los 2 años estaba con la boca abierta, escuchando pues la misa de coronación de Mozart. Es decir, y claro que salen todos músicos, claro. Y hay familias de pintores, de no sé qué, de diferentes profesiones, que es que lo están, sobre todo en arte, es decir, una persona que está rodeada de pintura, de música, desde que nace, pues... Bueno, y si está rodeada de abogados también suele hacerse abogado. Y si sí, está rodeada... lo que pasa es que eso ya no sé si es más pragmático Claro. que de talento específico. Yo me ¿no? refería un poco a toda la parte al musical, concepto de Gardner, ¿no? De las creatividad. inteligencias Claro. múltiples, y si de alguna vez por todas, pues la capacidad o el mayor talento de un niño una niña en un baile, en el baile, en la pintura o en la, pues se empieza a tener en cuenta, ¿no? Sí, es que o debería de la empezarse inteligencia aplicada a un campo determinado, pues bueno. Porque habláis de altas capacidades por áreas, ¿verdad, María Antonia? Siempre. Antes, la alta capacidad es general y luego aplicada a un campo específico, es un talento específico para ahí. O si quieres son dos llamar conceptos muy distintos, ¿verdad? Pues es diferente. Es diferente. Entonces una persona con una buena capacidad intelectual, en función de dónde está, de montones de circunstancias, se dedica más a la música, por hablarte de arte, de puro arte, así de lo que entendemos, a la pintura, escultura, en función de otra serie de gustos, de tendencias y muchísimo de contexto. Yeah. Sí, es que la fundamentación de las pruebas psicométricas no están desde la perspectiva de las diferentes inteligencias, sino de factores cognitivos. Razonamiento verbal, comprensión verbal, velocidad de procesamiento, es decir, factores de funciones ejecutivas. Es que es lo que decía al principio, es que hay que evolucionar hacia adelante. Es decir, ahora mismo muchos profesores incluso dicen, oye, que tenéis 8 inteligencias nada más que utilizáis 2, ¿no? Vale, sí, en el contexto general digamos en la literatura sí que se está empezando a utilizar el concepto de inteligencia múltiple, etcétera, etcétera. Pero cuando técnicamente se definen las categorías, seguimos en modelos cognitivos, es decir, que es que nosotros seguimos valorando el razonamiento verbal, la comprensión verbal y no estamos valorando un test que permita determinar coeficientes o cocientes de inteligencia múltiples. Claro, ¿Y a qué eso nos lleva con no me eso? expresa, Porque, es lo que quería. ¿cuál sería el Ese cociente intelectual de ese tipo? Claro. ¿Alguien? Sí. Bueno, buenas tardes. Yo creo que
sé si hay muchos como yo soy padre afectado. Entonces dos cuestiones. Hablaba de formarse también como familia. Al final también sí que a mí, por parte afectada, sí que me gustaría dónde. Es decir, yo estoy aquí de casualidad, pero muy de casualidad. Pues porque tengo una vecina que es psicóloga, que, oye, mira, lo sabe y te manda la invitación y bien. ¿No? Te escapas del trabajo. ¿Dónde? Porque al final sí, yo me puedo meter en internet, puedo buscar, pero yo desconozco un poco la calidad de todo eso. Es decir, puedes tener mucha oferta, pero yo no sé qué va a ser bueno, qué va a ser... No es mi campo, no soy docente, ¿no? Eso por un lado. Y otra cuestión, yo estoy de momento bastante contento con el colegio, además mi hijo tiene 7 para 8 ahora. Lo han detectado, no hay problema, está evaluado y demás. Pero sí que te das cuenta que también depende mucho del profesor que le toque en cada etapa. Es decir, hasta el año pasado ha funcionado muy bien, este año ha empezado a tener algún problemilla, se ha solucionado, no hemos tenido problema de rendimiento escolar por cierto mal comportamiento en clase. Claro, luego te reúnes con la profesora, te dice en algún momento dado es que me cuestiona. Bueno, no sé, entonces tampoco quiero culpar a la profesora porque yo tampoco estoy en el día a día, pero bueno, que ha habido algún problema. Hasta ahora se ha funcionado muy bien con diferentes profesores, ahora tiene una profesora nueva este año, que no sé si los problemas que ha tenido el niño, que también ahora es consciente, porque ahora nos ha pasado un día, te estás portando mal, eres el más trasto de la clase y dices, sí, el más listo. Entonces el niño ya es consciente de lo que es. Entonces, vale, muy bien, yo estoy contento con el colegio, pero ¿cómo puedo salvar, digamos, esas cuestiones puntuales de un año académico que le toca a una profesora o un profesor que no es capaz de gestionar eso, o que desde nuestro punto de vista no lo gestiona como lo han gestionado otros? No lo sé, tampoco quiero culpabilizar a la profesora en concreto, porque bueno, entiendo que hay muchos factores. Lo que sí que te puedo, de entrada, recetas mágicas y milagros muy complicado. Eso no existe. Evidentemente depende de las circunstancias, pero ahí también depende de cómo tú, como persona, te vayas empezando a afrontar este problema y una reflexión profunda de lo que tienes de tu hijo, de cómo es, etcétera, etcétera, y con lo que se va a encontrar. ¿Me comprendes? Es decir, primero tienes tú que tomar conciencia. Yo te lo digo como madre ahora, porque sí que es cierto que, pues oye, cada uno tiene sus circunstancias. Aquí te hablo como madre. Tienes que autoeducarte y cambiar perspectiva y saber que por esta razón X, que no es ni buena ni mala, sino que te toca igual que te puede tocar otra, pues a lo mejor las cosas a veces son fáciles y a veces no. A partir de ahí, empezar a hablar con tu hijo. ¿Me comprendes? Es pronto, es pequeñito todavía, pero evidentemente ya te está dando señales de que a lo mejor se encuentra con cosas que le gustan, a lo mejor no, a lo mejor desafía. Esperanza en los profesores, madre mía, yo no sé qué decirte. Es que eso ya es otro tema aparte. Yo tendría confianza en mí mismo, en este caso, y en saber afrontar conflictos y cultivarte tú. Fíjate lo que te digo. Pero ahí está la otra parte, esa formación, esa información, ¿dónde? Aquí te voy a pasar a ellos. Yo te hablo porque a nivel de familias trabajo mucho con la persona, no solamente con el padre y la madre, sino con la persona en sí, que es padre y madre, porque le ha tocado eso, con un niño X, etcétera, etcétera. Que por X razones no estamos ni en el lado de al lado, sino que se empieza a salir. Ya empezamos con los problemas, porque en este santo país seguimos igual, que era lo que decían ellos. Seguimos pensando como X. Entonces ahí te toca coger mucha fuerza y desarrollar mucha fortaleza, tanto a ti como a la madre. Primero, porque sí que es cierto que con lo que te vayas a encontrar te puede ir bien o no te puede ir tan bien. Piénsalo, autorreflexión. Te voy a pasar con ellos para el tema de formación. A ver cómo se lo encauzas. Yo quiero decir una cosa. Sí. Vamos a ver, yo soy docente y yo te diría una cosa muy importante, es que hables con la docente, con la persona que está con tu hijo, para ayudarle a entender cómo es tu hijo. ¿Vale? Y explicarle pues, que el cuestionarle no la está cuestionando a ella, está cuestionando el sistema. Esa persona a lo mejor le cuesta entender que tu hijo la cuestione, porque un docente
hay veces que el que te cuestionen te cuesta aceptarlo. Pero si tú le explicas que tu hijo es el proceso, que además es un proceso normal en un niño con altas capacidades, el que cuestiona al profesorado, eso el profesorado tiene que entenderlo y a lo mejor lo puede hacer a través de ti. Eso particularmente me parece muy complicado, es decir, yo ir a cuestionar el trabajo de un profesor... No, explicarle al profesor. A ver, ¿cómo es eso? Ya digo que con el colegio estoy contento, en el sentido de que lo han identificado, lo tienen un servicio de orientación, hemos hablado con la psicóloga, lo tienen más o menos, y el niño se porta, son problemas muy puntuales y muy menores, de las cosas que habéis comentado no estamos ni mucho menos. Pero claro, yo hablo con la profesora, claro, que cuenta estas cosas, porque yo me entero que la cuestiona porque me lo cuenta la profesora, no porque yo sepa que lo cuestiona. El decirle, ella ya sabe que mi hijo tiene o ha sido diagnosticado con otras capacidades. Ya lo sabe, entonces, mi hijo es así y es una cuestión cognitiva, porque el tema emocional de momento lo controlamos más o menos bien. Vale, ¿cómo le explico yo a una profesora? Si es que ya lo sabe, ¿cómo le explico yo? ¿O cómo voy más allá? Yo lo veo muy complicado. Yo le puedo decir, no, es que te va a cuestionar. Es que entiendo que ya como docente, si tiene un niño de altas capacidades, debe ser consciente de que el niño le va a cuestionar. No creo que sea yo como padre que tiene que... Si me permitís, yo te lo digo desde la perspectiva de la persona que está en el departamento de orientación y que está con el profesorado. No sé si has dicho que le han diagnosticado, le han mirado el psicólogo, etcétera. Yo creo que debe haber una coordinación de estos tipos de planteamientos, porque si le han diagnosticado habrán hecho una orientación de cómo enfocar la enseñanza que tiene, etcétera. No sé si en el centro donde estás tienen un departamento de orientación o tienen un centro. Y yo creo que aquí hay una cosa evidente, y es que a veces tendrá que haber una coordinación entre el departamento de orientación y el profesorado. Yo, por ejemplo, con los alumnos que son de alta capacidad, con los profesores que me comentan ciertas cosas, como podría ser ese, yo lo que hago es asesorarles. Es decir, tú puedes plantear un asesoramiento, una coordinación entre el departamento de orientación o el equipo de orientación o el psicólogo o la psicóloga que esté, para que asesore y oriente a la profesora y le pueda comentar. Ya es otro estatus diferente. A mí me vienen los profesores algunas veces, es que, jolín, es que hace, pues me da preguntas, ya, pero es que mira, es que él lo que hace no es cuestionarte, él lo que hace es cuestionarse la vida. Y a lo mejor también se cuestiona la vida a otros y luego él pues a lo mejor lo expresa de otra manera o simplemente lo hace de modo propio. ¿Qué debes hacer? Pues encáuzalo. No le cuestiones, pero quiere decir, ya no eres tú, soy yo, es decir, él es el orientador, es la persona que está ahí encargada precisamente de que las relaciones de atención a la diversidad mejoren con esas cosas. O sea, yo creo, en tu caso, ese tipo de cosas que a ti te preocupa, porque yo no sé cómo le ves tú que ella reacciona a eso, también no sé si ella reacciona, o sea, si te lo dice, digamos, como un comentario normal o te lo dice como una especie de, es que me cuesta. Ya tendrías que plantearte el hecho de precisamente intentar hacer que el departamento de orientación y el profesorado en este caso haya un cierto asesoramiento. No hay ningún problema, es que las estructuras organizativas están para eso. O sea, que no sé en qué centro estarás, pero quiero decir que las estructuras están creadas. Hay reuniones de tutorías, a veces son reuniones informales y otras son formales. Hay una coordinación que se establece siempre entre los departamentos y los equipos de orientación con el profesorado para que ellos o bien les pregunten, o bien le comenten, o se dejen asesorar. Y a veces lo que se hace desde los servicios de orientación es precisamente coordinar a familias con profesores. O sea que yo no tendría ningún problema en que si tú como padre, como familia me vienes a comentarme un poco la preocupación que te suscita esa opinión de la profesora, yo hablaría con la profesora y le comentaría un poco las cosas y le aclararía ciertos problemas, o simple y llanamente, incluso muchas veces lo que haría sería coordinar familia y profesorado para limar esas historias. Y a veces es mucho más sencillo de lo que parece. Claro. Hay más cosas todavía, es decir, llega un momento, tú puedes hacer el planteamiento de decir, hombre, pues es evidente, porque el profesorado también se autoevalúa a sí mismo, aunque no lo parezca.
y a lo mejor se llega al convencimiento de que no se saben afrontar bien estas cosas y a lo mejor es la sugerencia de que haya un curso al profesorado para que le formen en atención a la superdotación, y eso también puede ser la consecuencia de estas cosas. Es decir, hay que sacar de las dificultades las oportunidades. Entonces, eso hay que saber manejarlo. No lo veas tan complicado. Quiero decir, a veces es cuestión de manejo, cuestión incluso de saber, o claro, también con qué tipo de persona estás, pero no lo veas complicado. Quiero decir, siempre hay posibilidades en el sentido de que hay resquicios, hay incluso cuestiones normativas que pueden ser perfectamente dados. Lo que tú me preguntas, o sea, si tú me preguntaras a mí y yo te dijera, ahora mismo fueras padre que hubieras acudido al departamento de orientación para comentarme estas cosas, yo ya, posiblemente a ti te diría, bien, lo tengo en cuenta, tal, y no te preocupes, yo ya vería cómo y de qué manera hablo con la profesora para que de alguna manera empiece a haber una cierta coordinación y la actitud de la profesora cambie. Son funciones mías, quiero decir, o funciones de los departamentos, que no es algo raro, es que muchas veces se desconoce. Estamos para eso, de verdad. Si a mí lo que me sorprende muchas veces es que después de que ya ha ocurrido varias ocasiones en las que ya ha habido cierto grado de descoordinación, cuando ya la cosa, digamos, tiene un nivel de conflictividad, es cuando me llega la cuestión. Y entonces, claro, la cosa ya es diferente, porque estamos ante una situación de conflicto y no ante una cuestión de asesoramiento. Y ya es diferente. Muchas veces es saber utilizar las cosas. Yo me he encontrado familias que me han venido con la preocupación de cómo se está enfocando el trabajo de su hija o de su hijo, que tiene una dislexia o tiene cualquier cosa, porque no lo ven claro. Pues conciertan una entrevista, hablamos con ella y tal, yo ya sé lo que hay dentro, es decir, que yo ya manejo la situación de alguna manera. Entonces, o bien le vuelvo a llamar, hablo con el profesor, le pongo en comunicación, tenemos una reunión entre familia y padres y profesores, es decir, o a veces simplemente son aclaraciones, fíjate, aclaraciones. ¿No te has planteado el tema de las asociaciones de altas capacidades? De momento estás ahí, en un stand-by, ¿no? Vale, pues nada, más que nada por la autoformación vuestra, ¿sabes? Porque, hombre, ahora si estás en una etapa pues más o menos de... Pero bueno, sabes que están ahí, que pueden aportar mucho, muchos talleres que te ayudan mucho, que te abren perspectiva, que te ayudan a conectar con tu hijo mucho, ¿sabes? Que también es un tema de conexión con nuestros hijos. Mira, las palabras lo dicen todo. Me acabas de decir, la frase me parece que has dicho, sí, pasa esto, pero es que yo soy listo, ¿no? Claro. Claro, eres el más trasto y su contestación bueno, y el más listo. Eso fue su claro, contestación. pero fíjate que ahí, o sea, ese asalto es muy importante, porque él te está diciendo, es cierto, yo entiendo que soy así, pero por contraposición es que soy inteligente. Fíjate si tienes ahí oportunidad para empezar a hacer una transformación de sus propios pensamientos y cómo gestionar sus emociones. Por eso es importante el tema de la autoformación, es decir, porque a veces el enfoque es, quizá eso no te lo diría otro tipo de niños, pero te lo está diciendo una persona que está consciente de eso, es muy consciente de que él antepone lo que sabe y lo que tiene ante lo que, digamos, de alguna manera le critican. Entonces no lo va a poder resolver de la misma manera que de otra forma. Entonces tienes ahí la oportunidad para empezar a hacer lo que hablamos en el libro, el coaching. Sí. Y más importante de lo que crees, porque no en otros tipos de alumnos y con otros tipos de circunstancias, quizás las respuestas pues no son, quizás no es porque no sean importantes, pero quizás no sean tan profundas a nivel de actitudes, ¿no? Y con ellos sí lo es. Es que cuando, o sea, si te dice ¿por qué no has hecho este trabajo? Hombre, porque para repetir una cosa que ya había hecho el año pasado, pero lo voy a hacer. Ahí hay un problema de habilidad social. Y hay una cuestión, y no te está diciendo que no lo hagas, te está diciendo porque su razonamiento lógico es que no va a hacer un trabajo el doble, y eso es un razonamiento perfectamente lógico. Muy bien, está muy bien, pero es que hay que analizar el contexto y hay que madurar por otro lado, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es aprovechar las situaciones, no creas que no se puede. Por eso es importante la autoformación en ese sentido, no solamente la formación del profesorado, porque dar respuesta a los niños en ese sentido
en todos estos cuestionamientos, la conducta, todo eso, bueno, pues se requiere un poquito de coaching. Ahí está. En cualquier caso, oye, nosotros estamos aquí, quédate con nuestras referencias y para lo que necesites estamos para ayudar. Que lo sepas, eso es el objetivo principal, saber. ¿Quién más quiere participar? ¿Alguna preguntita más? ¿Alguna reflexión? Calladitos, están muy calladitos. Como queráis. Si no, lo cerramos aquí. Si Bueno, no, pues, nada, muchísimas gracias. gracias por haber estado y por vuestra ayuda, por vuestro apoyo y por vuestra receptividad. Muchas gracias.